Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. TIGC Centro 96.3 evoluciona. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Efectivamente, amigos, hoy es día miércoles de su programa de Cultura Ciudadana Horizonte. Siempre le damos la bienvenida a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica los días miércoles de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y les reiteramos, transmitimos en simultánea. Así es que si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Usted nos escucha por 96.3 FM para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Y también tiene la oportunidad, si necesita apartarse de su aparato de radio, síganos escuchando en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, con solamente ingresar a nuestra página en Facebook. La dirección, muy sencilla, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. Así es que ya lo saben. Promovemos la participación ciudadana y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Vamos a darles el número de WhatsApp para las personas que no lo tengan. Puede ser que usted no lo tenga. En este momento se lo vamos a dar para que lo agregue a sus favoritos. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42 para que usted envíe sus reportes de sintonía, sus consultas, sus apreciaciones conforme avance el tema. Quiero enviar un saludo muy especial a un buen amigo, abogado de profesión, que hizo una carrera muy exitosa en el Poder Judicial, que hoy día se encuentra ya al otro lado totalmente, se encuentra en Roma, a don Luis Bonilla Guzmán, que nos hace su reporte de sintonía. Me imagino que anda ya con su familia, con su esposa y con sus familiares. Don Luis, gracias por estar en sintonía, que Diosito me lo acompaña allá por Roma, donde está usted de viaje. Bueno, amigos, vamos a ir entrando en materia en la mañana de hoy. La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene el honor y el gusto de iniciar el programa hoy con el licenciado Luis Felipe Hernández, juez de la República, sobre un tema trascendental para el sistema de la justicia costarricense, las reformas al Código Procesal Penal. Estas modificaciones impactan directamente en la forma en que se investigan, tramitan y resuelven los procesos penales en nuestro país. Hay implicaciones
para la ciudadanía, la defensa, el Ministerio Público y por supuesto para los jueces. Esto y más lo vamos a escuchar hoy aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con la participación, repito, del señor juez de la República, el licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, gracias por estar con nosotros, qué gusto compartir con usted. Muy buenos días, don Edgar. Tengan todos y todas las oyentes de este programa Radial Horizonte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es un verdadero placer y un honor compartir esta mañana con todos ustedes, a quienes se encuentran en sus trabajos, a los que van camino a ellos y también a quienes disfrutan de un buen cafecito en casa, ¿verdad? A esta hora, un saludo muy especial. Como ustedes lo adelantaban, hoy iniciamos la jornada hablando qué manera de derecho penal, un tema de gran relevancia en un año especialmente desafiante para Costa Rica en temas de criminalidad. Es fundamental por eso comprender, como usted bien lo adelantaba, las reformas al Código Procesal Penal, reformas que buscan mejorar la administración de la justicia en nuestro país. También han venido estas modificaciones, de las que hablaremos el día de hoy, no solo representan cambios técnicos en la normativa, sino también tienen un impacto directo en la forma en que se desarrolla el proceso penal, en los derechos inclusive de las partes y, ¿por qué no?, en la administración de justicia en general. Correcto. A lo largo del programa, el día de hoy analizaremos también esos cambios, sus implicaciones, cómo incide, como usted adelantaba, en la práctica cotidiana de nosotros, los jueces y juezas de la República, fiscales, defensores públicos, defensores particulares y sobre todo los ciudadanos, ¿verdad?, que es a quien eventualmente recae esa parte social, ¿verdad?, y la norma en donde se aplica el derecho penal, las víctimas e imputados del proceso. Y también es importante hacer un paréntesis que se vienen muchas reformas, muchos cambios, ¿verdad?, propuestas inclusive por el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, que dentro de un tiempo, unos meses, ¿verdad?, en este cambio electoral que se viene a partir del otro año, se vienen una serie de reformas, pero vamos a entrar en detalle de las que al día de hoy ya se encuentran vigentes y se están aplicando en nuestro sistema procesal costarricense. Muy bien. Son las palabras de inicio del licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, juez de la República, hoy acá en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con el tema reformas del Código Procesal Penal. Y para entrar en materia, ¿por qué era necesario reformar el Código Procesal Penal, licenciado? Bueno, don Edgar, primero que nada, empezamos hablando del artículo 31, ¿verdad?, que nos habla del Código Procesal Penal, que nos habla propiamente sobre los plazos de prescripción de la acción penal. Como ya sabemos, ¿verdad?, el Poder Legislativo es quien le corresponde las reformas y conocer esos proyectos de ley que presentan ya sean los ciudadanos, los poderes de la República o inclusive los mismos diputados. Bajo este panorama vemos que, ¿por qué ha sido necesario? Bueno, en este primer artículo ha sido un año totalmente atípico en temas de criminalidad. Hemos visto mucho en cuanto a los delitos, como lo menciona el doctor Fernando Cruz en su literatura, los delitos de cuello blanco, ¿verdad?, que va o tutela estos delitos que cometen los funcionarios públicos. Bueno, en esta reforma del artículo 31 vemos que fue necesaria para evitar propiamente una impunidad en acciones delictivas relacionadas con temas de corrupción en el ejercicio de la función pública o esos delitos de cuello blanco que le comentaba. Esto ha venido en un año de propaganda electoral, se avecinan elecciones y es un claro mensaje bajo esa prevención general positiva o preventiva, ¿verdad?, del Estado, que busca que la sociedad tenga confianza en el sistema. Y bueno, ¿qué reformas tenemos del artículo 31? En lo que interesa, el artículo 31 es el que establece los plazos de prescripción de la acción penal, que dice que si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá. Aquí se hizo una reforma, es la más reciente que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, del día 6 de mayo del año 2025, es muy reciente, que se adicionó propiamente el inciso D a el artículo 31, que ahora establece que 30 años después de la consumación del hecho delictivo, cuando se trata de delitos contenidos en la ley 8422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Delitos también contenidos en el título del Código Penal, el título 15, que tutela los delitos contra los deberes de la función pública propiamente del Código Penal. Bueno, esto fue necesario a raíz de esta impunidad que se estaba dando de funcionarios o figuras de alto rango dentro de nuestro sistema social.
funcionarios públicos, figuras importantes de entidades de nuestras instituciones públicas, y bueno, fue necesario reformar, e inclusive vemos que es prácticamente de los delitos que más tienen plazo para prescribir, es decir, ahora 30 años después de que la persona comete el hecho delictivo, todavía se le puede llevar a estrados judiciales. Magnífico, excelente. ¿Cuáles diría usted que son las principales áreas que se reformaron? Hablemos de, qué sé yo, de plazos procesales, mecanismos, ya usted lo habló, de 30 años, mecanismos de simplificación de juicios, medidas cautelares, fortalecimiento de derechos de las víctimas y de los acusados, en fin, un comentario al respecto, por favor, licenciado. Sí, también, bueno, hubo una reforma del artículo 40 que tiene que ver con ese derecho de las víctimas, y propiamente esto se motivó en el proyecto de ley 23.888, que este proyecto lo que justificaba era una reforma del artículo 40, que lo que nos habla es el carácter accesorio, propiamente hablando de acción civil en temas de víctimas, en donde muchas veces las víctimas tenían que esperar años para que se les resolviera su situación jurídica, inclusive llegaban a juicio muchos años después, y muchas veces un sobreseimiento definitivo por falta de prueba, porque las víctimas ya no quieren continuar con el proceso, y esto lo que obliga ahora a los tribunales penales es que deberán pronunciarse sobre el fondo de la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, aun y cuando se haya dictado una sentencia absolutoria o un sobreseimiento definitivo en la fase de juicio. Vemos que esta reforma lo que viene a contribuir es ese apoyo que no tenían las víctimas en el proceso penal, para, así como se indicaba, ¿verdad?, al inicio, darle esa confianza a la ciudadanía, y que ahora los tribunales o los jueces de juicio deberán pronunciarse en este tipo de sentencias, porque antes había un criterio compartido en donde muchas veces con un dictado, un sobreseimiento definitivo, es decir, con el archivo del proceso a favor del imputado por cualquiera de las causales de los artículos establecidos en la normativa procesal, no se conocía, ¿verdad?, esa acción civil resarcitoria, y tenían que ir las víctimas a un proceso civil en donde duraban años para tener que cobrar ese daño y perjuicio ocasionado producto de una acción delictiva de la que eran víctimas. También tenemos reformas importantes en temas de medidas cautelares, en temas de levantamiento e identificación de cadáveres. Ayer en la noche, mientras realizaba este conversatorio, hubo una votación, un resello que se dio al decreto legislativo 10.721 sobre la reforma del artículo 193, que recordemos hace unos meses fue vetado por el señor presidente de la República, en donde se fundamentó en razones de oportunidad, conveniencia, inclusive temas constitucionales, y ayer los diputados dieron un resello a este decreto legislativo, a ese veto que le dio el presidente. Entonces ahora se viene un cambio nuevamente en el artículo 193, que más adelante hablaremos sobre la reforma que ya se encuentra vigente y sobre la reforma que viene, porque ayer fue, y prácticamente ya esto entra a temas de consulta legislativa en la sala constitucional además, y posteriormente convertirse en una ley de la República y una reforma al artículo 193, que viene a hablarnos sobre allanamientos 24/7 y los 365 días del año. Maravilloso. Entre más herramientas se le dé a la Administración de la Justicia, más seguros vamos a estar los costarricenses. Usted escucha la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, hoy día miércoles acá en Horizontes, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, él es juez de la República, nos trae un tema muy interesante, reformas del Código Procesal Penal. Hablando de estas reformas, creo, sin temor a equivocarme, licenciado, que estas reformas buscan acelerar los procesos judiciales, como usted decía, pero al mismo tiempo atacar algo que ha sido una queja constante tanto de los funcionarios judiciales como de la ciudadanía en general, lo que es tratar de reducir la mora judicial y evitar que los casos prescriban por excesiva duración. ¿Podemos ahondar un poquitito en esta apreciación que estoy haciendo? Claro, don Edgar, efectivamente, como ya usted bien lo comenta, otra de las reformas que se dio y evita todo esto que usted nos comentaba, el artículo 193, ¿verdad?, que ya les adelantaba que se viene una reforma muy significativa para darle esa confianza a los ciudadanos, inclusive un tema de estrategia policial, ¿verdad?, para allanar a cualquier hora del día.
que ya, inclusive antes de la reforma, quiero comentarles que se podía hacer. Nosotros, mi función como juez penal de turno extraordinario aquí al Segundo Circuito Judicial de San José, hemos recibido solicitudes de allanamiento en horas de la madrugada, en horas de la noche, días feriados, fines de semana. Entonces no es que no exista la herramienta, ya existía por lo menos en el gran área metropolitana, pero en las zonas alejadas del país, en las zonas rurales, muchas veces se trabaja con disponibilidad los fines de semana o días feriados y no era posible poder sorprender al delincuente en horas no hábiles. Entonces, esto creo que ha venido a ser una herramienta, o bien a ser una herramienta que va a ayudar mucho a las investigaciones policiales y sobre todo a este tipo de diligencia de investigación, para que sirva como un mecanismo de prueba dentro del proceso penal para los fiscales y fiscalas de la República. ¿Qué tenemos? Entonces, que el artículo 193 al día de hoy fue reformado propiamente el día 2 de octubre del año 2023, mediante la ley número 10.380, que ha venido a darle ahora un proceso más célere a las resoluciones judiciales. Antes de esta reforma no había un plazo para nosotros, las personas juzgadoras, para resolver los procesos o solicitudes de allanamiento, registro y secuestro, y ahora con esta reforma se incluyó dentro de este artículo que cuando se requiera orden de juez para practicar un allanamiento, presentada la solicitud, la persona juzgadora contará con el siguiente plazo para emitir una resolución al respecto. Bueno, ahora tenemos un plazo ya establecido por ley. En los casos de tramitación ordinaria, el plazo máximo para resolver es de hasta 3 días naturales, y en procesos con declaratoria, en procedimiento especial de criminalidad organizada o tramitación compleja, es decir, cuando haya multiplicidad de partes, imputados, etcétera, el plazo de resolución será de hasta 5 días naturales. Es decir, los plazos en donde haya crimen organizado, ahora el juez tiene 5 días para resolverle al fiscal la solicitud, indicándole si hay motivos o no hay motivos para ordenar el allanamiento. Esto ha sido una reforma significativa para darle celeridad, como usted mencionaba, a los procesos judiciales, para no tenerlos ahí esperando un mes, 2 meses, ¿verdad? Por esa mora judicial que usted mencionaba. Ahora esto tiene mayor prioridad, y con la reforma que se viene, como les adelantaba, viene a ser aún más célere el tema de los allanamientos. Esta era una de las situaciones que se ventiló públicamente en los últimos tiempos, que era el asunto de que se decía que cómo era posible que en Costa Rica la ley estaba desactualizada, por así decirlo, y que entonces resulta que para poder hacer los allanamientos había que hacerlos casi que en horas de oficina, y en días festivos y en días feriados no se podían hacer. Ahora sí, con esta reforma por parte de los señores y señores diputados, que le dan el resello a lo que había sido vetado por el señor presidente, se podrá actuar de manera más rápida, más célere y sin tomar en cuenta estos asuntos de los horarios de oficina, por así decirlo. Bendita la hora que estamos dándole más herramientas a la Administración de la Justicia. Desde la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, nosotros aplaudimos este tipo de iniciativas, este tipo de reformas a la ley, de manera que se pueda enfrentar más la criminalidad actual, la que tenemos en el 2025 y hacia adelante. ¿Qué beneficios obtiene la víctima con estas reformas? Hablemos de mayor protección a sus derechos, posibilidad de participación más activa y garantía en los procesos para que no se extiendan indefinidamente, como decía usted ahora. Hablemos de los beneficios que obtiene la víctima con estas reformas. Claro, don Edgar, es importante tomar en cuenta en este caso las víctimas. Una persona que llega y interpone una denuncia penal en horas de la noche, pongámosle un fin de semana, muy común, ¿verdad? El robo de teléfonos, los asaltos en horas de la madrugada, que la persona tal vez conoce al sujeto que la asaltó, o ¿verdad?, a la persona imputada. Entonces esto limitaba ese ejercicio de la acción penal para el Ministerio Público, por lo menos en las zonas rurales, como le comentaba, porque acá en San José sí se puede allanar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, por estos juzgados de turno extraordinario que tienen jurisdicción en el primero y el segundo circuito judicial de San José. Pero en las zonas rurales, como le comentaba, no era posible por esta situación, ¿verdad?, de indisponibilidad de los jueces, y también inclusive temas de recursos en tema de policial. Pero bueno, ahora esto viene a dar una herramienta más a las víctimas para que en estas denuncias, inclusive la policía judicial pueda inmediatamente, con los elementos de prueba necesarios, considerar si procede o no la solicitud de allanamiento, y el fiscal puede inmediatamente pedírselo al juez penal a cualquier hora del día
los 7 días de la semana, como le comentaba, inclusive, como usted mencionaba, los días festivos, fines de semana. Entonces viene a ser una herramienta útil y pertinente en temas de investigación para esa sorpresa que se requiere, ¿verdad?, en los allanamientos, sorprender al delincuente con los objetos sustraídos, etcétera, o elementos de prueba que sirvan para la investigación, y muchas veces con el transcurso de los días, inclusive se perdía la sorpresa, se perdía la prueba, y no era posible entonces tener de primera mano los elementos de prueba que son importantísimos para el proceso penal, ¿verdad?, en un Estado de Derecho como el cual nos encontramos, para poder entonces llevar esto a un eventual juicio y tener, en este caso las víctimas, un resultado positivo. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa que transmitimos todos los días miércoles de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica. Agradecemos los reportes de sintonía que estamos recibiendo de todo el país. Gracias a José Astuda, que nos dice que está escuchando el programa. Igualmente el tocayo Edgar, que siempre está pegadito con nosotros allá en la zona de Pérez Celedón. Un saludo para el norteño, que allá en la zona de San Carlos están en sintonía. Dice por acá Johan dice que nos está escuchando en Santo Domingo de Heredia. Gracias, Johan. Del despacho Solís y Asociados dicen: excelente la exposición, este es el colegio que queremos, no nos cansaremos de decirlo, el colegio que informa a la ciudadanía sobre los cambios que hay y el quehacer diario de nosotros los que trabajamos en la ley, tanto para la parte litigante como para los acusadores y defensores. Gracias a los amigos del despacho Solís y Asociados. Viene otro por acá. Buenos días, soy el licenciado Celedón, los estoy escuchando, vengo aquí camino de Punta Arenas para San José. Excelente la señal, gracias por este programa, por este espacio que nos permite a todos venir informándonos. Dice otro por acá, dice: saludos a todos los compañeros de JASEC, dice Adriel Rodríguez Brenes, que está en sintonía. Gracias Adriel Rodríguez Brenes por estar en sintonía, y un saludo para todos los compañeros de JASEC que están trabajando allá con la energía en la zona de Cartago. Desde Guanacaste dice, vamos a ver, desde Guanacaste, dice Viva Guana, así se hace llamar él en su WhatsApp. Desde Guanacaste dice: Viva Guana. Muy importante estas reformas que se están haciendo, tanto que se hablaba de que no se podían hacer allanamientos a diferentes horas, ahora con este resello de los señores diputados. Esperemos que hoy en la conferencia de prensa el señor presidente lo dé a conocer. La ciudadanía tiene derecho a enterarse de estas reformas que van en pro de la administración de la justicia. Dice por acá también del 7236, Alejandro dice: excelente la exposición del señor juez desde San José. Gracias, Alejandro. Viene otro por acá, otro colega suyo, licenciado. Al licenciado Heiner Quintana, ya le enviamos el link, que parece que no le había llegado el link, le llegó la invitación, pero no le había llegado el link propiamente, ya se lo enviamos con muchísimo gusto. Desde el circuito segundo del Poder Judicial, les estamos escuchando aquí en el segundo circuito judicial, gracias a nuestro colega por esas declaraciones que llevan información a la ciudadanía. El ciudadano tiene que estar debidamente informado. Un saludo para el licenciado Óscar Salas Porras en la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, abogado de profesión, formador de abogados también en la Universidad de Costa Rica.
Saludamos también aquí, puchica, caramba, hoy está muy bien, está bien surtido esto. Para Carlos Solano, abogado de profesión también, Carlos Solano, que nos escucha en San Pedro de Montes de Oca. Excelente la presentación y la disertación de nuestro compañero colega. Bueno, vamos a ir nuevamente en vivo, en directo acá, con el licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, juez de la República, que hoy nos acompaña aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con el tema reformas del Código Procesal Penal. Licenciado, antes de ir a la pausa estábamos hablando de los beneficios que obtiene la víctima. Ahora hablemos de las garantías que se fortalecen para la defensa del imputado, que siempre es importante este balance dentro de lo que es la administración de la justicia. Le escuchamos con atención y con mucho respeto, licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas. Sí, reiterar los buenos días, don Edgar, a todos los oyentes. Efectivamente, como ya lo veníamos comentando, yo soy de escuchar muy pocas noticias, voy a serle muy sincero, pero sobre estos asuntos, ¿verdad?, que tienen incidencia directa en nuestro quehacer diario, a veces sí me gusta como leer un poco, ¿verdad?, sin entrar mucho en temas políticos, en temas de noticias, porque trabajamos en eso, entonces hay que tratar de despejar la mente un poco. Pero me recuerdo en este caso, cuando se dio el veto a este proyecto de ley que buscaba agilizar estos procesos de allanamiento, diligencias de investigación, uno de los temas que hablaba era, y usted lo menciona muy puntualmente, sobre los derechos de las personas imputadas, las personas más vulnerables del derecho penal, del proceso penal, y que el derecho penal les otorga una serie de garantías a nivel constitucional y procesal. Y era parte de los argumentos que se utilizó por parte del Poder Ejecutivo, recuerdo, temas de constitucionalidad inclusive, ¿verdad?, que hilaba ahí de lo inconstitucional, allanar a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Pero creo que las herramientas jurídicas para las personas defensoras y defensores públicos o privados siempre han existido. La norma, inclusive en el artículo 175, que nos habla sobre las actividades procesales defectuosas, siempre ha sido clara, y la figura del juez penal o el juez de garantías siempre ha sido muy, muy eficiente. Yo tengo que ser sincero con usted, yo nunca he escuchado una resolución en donde se haya hecho un acto arbitrario, en un allanamiento, en donde el juez pierda la objetividad, porque la labor de nosotros es velar por los derechos inclusive de las partes, no solo la de las víctimas, que ya hablamos un poco, sino los derechos de los imputados. Es decir, nosotros velamos porque esa diligencia se haga de manera objetiva, que no se vaya a ver un asunto de invalidez de prueba, y siempre ha existido, como le digo, temas para la defensa en donde se pueden alegar, si consideran que existe un acto totalmente arbitrario o que se haya hecho con la observancia de nuestro derecho procesal o derechos constitucionales. La actividad procesal defectuosa siempre ha sido la herramienta que utilizan las personas defensoras o imputados en el ejercicio de su defensa técnica o material para debatir estas diligencias. Entonces, en estos casos de allanamientos, las víctimas siempre han tenido su derecho, inclusive cuando hay personas detenidas, los imputados tienen el derecho de asistir. Nosotros tenemos la obligación como jueces penales de consultarles si ellos desean participar en la diligencia, presenciarla, ver todo lo que se va a recolectar, revisar toda la morada o la propiedad que se esté allanando, y esto siempre ha existido, no es un tema novedoso, esto no ha sufrido ninguna reforma. Los imputados, las personas investigadas en los procesos penales siguen teniendo los mismos derechos y garantías desde su promulgación del Código Procesal Penal en el año 96, y la única reforma que se ha venido a añadir a este artículo 193 es sobre el tema de los plazos y sobre los días, que no afecta en lo absoluto los derechos de las personas imputadas. Una consulta que nos llega aquí de un estudiante desde la escuela de la Escuela Libre de Derecho. Dice, buenos días, soy estudiante avanzado de leyes de la Escuela Libre de Derecho. Me gustaría escuchar un comentario sobre la modificación de las reglas sobre medidas cautelares como la prisión preventiva. Este es un tema que siempre se ventila en medios de comunicación, y las personas opinan sobre lo que es la prisión preventiva de diferentes formas, muchas veces con escasos conocimientos. Sería importante aprovechar la oportunidad de
del licenciado Hernández para que nos aclare esta situación. Gracias al amigo que ya pronto esperemos que sea colega suyo, pues está estudiando en la Escuela Libre de Derecho, dice que es estudiante avanzado. El licenciado, le escuchamos. Sí, este tema de la prisión preventiva siempre es todo un debate en redes sociales y a nivel nacional. Las personas, muchas veces cuando se habla de fútbol todo el mundo es entrenador, y cuando se habla de prisión preventiva todo el mundo es abogado. Entonces, mejor que sea usted como juez de la República que nos hable al respecto, si se modifican las reglas sobre las medidas cautelares como lo que es la prisión preventiva. Claro, Edgar, un saludo al futuro colega. Efectivamente, el artículo 244, que es el que regula las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. En este caso vamos a empezar de atrás para adelante, a hablar un poco de las medidas diferentes a la prisión que pueden imponer en los procesos judiciales contra las personas imputadas o investigadas del proceso penal. Ha sufrido una reforma este artículo 244, y qué importante esta pregunta que nos hace el futuro colega, porque hace unos meses en una charla que estaba impartiendo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre medidas cautelares, fueron 2 días de charla sobre todas las medidas cautelares del proceso penal que se pueden aplicar en nuestro sistema procesal. Muchos, o la mayoría, casi que el 95%, desconocían la reforma al artículo 244 en su inciso J, que entró a regir el 26 de agosto del año 2024 y tuvo una reforma significativa que me parece que es de las más importantes hasta el día de hoy que ha sufrido nuestro ordenamiento jurídico en temas de medidas cautelares. Este artículo ha venido a reformar, como le indicaba el inciso J, sobre la imposición de la medida de localización permanente con mecanismo electrónico, lo que conocemos popularmente como el brazalete o el dispositivo electrónico. Ahora, esta medida cautelar, usted como abogado litigante, como defensor público, como defensor particular, no puede solicitar ese tipo de medida cautelar como medida sustitutiva a la prisión preventiva en un proceso penal cuando sean delitos que califiquen como delincuencia organizada. Tampoco se puede solicitar en los delitos sexuales contra personas menores de edad, ni en delitos contenidos o contemplados en la ley 7786, que es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizados, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esto me parece muy importante porque inclusive todavía al día de hoy vemos en las audiencias de medidas cautelares en donde se está investigando un hecho delictivo, ¿verdad?, de los que vemos en el día a día, esos allanamientos de muchas viviendas de crimen organizado, en donde los abogados litigantes llegan a las audiencias de medidas cautelares a pedir inclusive el monitoreo electrónico, y ya las personas juzgadoras por ley no pueden aplicar ese tipo de medidas cautelares. O se aplica una medida diferente a esta o se aplica la prisión preventiva. Entonces ya es por ley imposible, ya sería ilegal, ¿verdad?, imponerle a una persona investigada en este tipo de hechos delictivos o en los delitos sexuales con personas menores de edad ese tipo de brazalete electrónico. ¿Y esto a qué se debe? ¿Y dónde nace el génesis de esta reforma? Bueno, se habla de un informe en el año 2023 en donde se hizo un estudio por parte del Ministerio de Justicia y Paz sobre un total de 1.829 personas que portaban esa tobillera electrónica a marzo del año 2023 y que fueron reincidentes en la comisión de un hecho delictivo que se pudo determinar mediante investigaciones realizadas por parte del OIJ que estas personas a las que se le daba la oportunidad de reinsertarse en la sociedad con este dispositivo, con esta medida cautelar, que siguieran cumpliendo estos fines procesales, porque también recordemos, y aquí le adelanto al compañero tocando ya el tema de la prisión preventiva, ¿verdad?, y un tema de cultura general, la prisión preventiva en nuestro sistema no viene a ser una pena anticipada, ¿verdad?, que muchas veces lo escuchamos con los abogados en las calles, ¿verdad?, en las noticias, como bien lo comentaba el futuro colega, porque la prisión preventiva lo que busca es asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso, es decir, que existan también peligros procesales que se deban ver paliados con medidas que desde ya le adelanto, el juez penal tiene la obligación de analizar cualquier otra medida cautelar
que sea diferente a la prisión preventiva antes de imponer la prisión preventiva. Y esto es por un tema de convención interamericana de derechos humanos, derecho constitucional, lo que llamamos el bloque de convencionalidad. ¿Por qué? Porque si no, entonces los jueces del tribunal, si usted no analiza primeramente otras medidas cautelares, posiblemente le vayan a anular la resolución en alzada y se tenga que volver a hacer la audiencia o declarar ineficacia la resolución, porque tenemos la obligación de, antes de imponer una prisión preventiva a una persona imputada, analizar si cualquier otra medida del artículo 244 de esas establecidas en este numeral vienen a cumplir los mismos fines, porque no necesariamente las personas tienen que enfrentar un proceso privado de su libertad. Bien pueden las personas enfrentarlo con alguna otra medida cautelar diferente, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos establecidos en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Pero esto sí fue una de las reformas más significativas, ¿verdad?, en cuanto a medidas cautelares. Excelente su explicación, licenciado Hernández Vanegas. El Ministerio Público también tiene nuevas obligaciones en lo que es presentación de la acusación en cuanto a tiempo y cómo afectan estas reformas también al Ministerio Público, que es otro de los actores fundamentales en los procesos judiciales. Claro, el Ministerio Público ha tenido un aumento significativo inclusive en la tramitación de procesos. Ahora con el tema de hubo una reforma también al artículo 293 sobre los anticipos jurisdiccionales de prueba, que esto se da a raíz de aquel año, recordemos, después de la pandemia, en donde se vino una ola de denuncias de delitos sexuales, cuando hubo la reforma al artículo 31 sobre los plazos de prescripción en los hechos delictivos cometidos por personas en contra de personas que en su momento eran menores de edad, que se amplió ese plazo a 25 años, según el artículo 31. Entonces, vemos que el Ministerio Público, a raíz de esto, tuvo un aumento significativo en sus denuncias por delitos sexuales, en donde se reformó a raíz de esto, y era parte del fundamento utilizado por los señores y señoras diputados, del artículo 293 sobre los anticipos jurisdiccionales de prueba. Y esto también es un mensaje directo a estas personas víctimas que en su momento no denuncian y que tal vez en ese momento se encuentran escuchando este programa, que ahora existe otra herramienta, ¿verdad?, que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Y esto lo que evita, o lo que busca más bien, es que las personas víctimas puedan adelantar su testimonio, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en este numeral 293. Pero ahora no es tan necesario como anteriormente. Sí debía cumplirse una serie de requisitos que fueran de manera excepcional cuando hubiese motivos para pretender de que en etapa de juicio la persona podría olvidar elementos importantes, o inclusive que las personas estuvieran de paso en Costa Rica y fueron víctimas de algún delito sexual. Entonces era necesario realizar ese anticipo jurisdiccional de prueba. Con la modificación, obliga ahora al Ministerio Público, que no se está haciendo, que desde la reforma yo no he visto que se haga, por lo menos en la oficina donde nosotros laboramos, en turno extraordinario acá en Guadalupe, que hayan solicitado un anticipo jurisdiccional de prueba. Desconozco los motivos por el cual el Ministerio Público al día de hoy no hace este tipo, o no utiliza esta herramienta jurídica que le dio el legislador a efectos de evitar que en juicios ¿verdad?, se les vaya a ir un elemento importante, o que las víctimas no quieran continuar con el proceso, porque pasa mucho, y es la realidad de la mora judicial de nuestro sistema procesal, en que los juicios en delitos sexuales duran aproximadamente muchos años en llegar a estrados o a juicios, y las víctimas pierden, ¿verdad?, el interés, inclusive por temor o por cualquier circunstancia ajena al proceso penal. Pero ahora se ha reformado, como les indicaba, el artículo 293, y esto obliga al Ministerio Público, si así lo solicita o lo requiere, que se realice un anticipo jurisdiccional de prueba cuando exista una víctima de un delito sexual y esté dispuesta la víctima a rendir entrevista o declaración en el proceso penal. Es una herramienta muy eficiente, muy útil, que, como les indicaba, ¿verdad?, el Ministerio Público no la está utilizando o no le está sacando el mayor provecho, pero las víctimas, y desde ya es un llamado de atención a las víctimas, que tienen
ellos esa herramienta para que se la soliciten al fiscal cuando interponga una denuncia a usted por un delito sexual, víctima de un delito sexual, dígale al fiscal, yo quiero un anticipo jurisdiccional de prueba, y el fiscal está en la obligación de valorar si solicito o no al juez penal, ¿verdad?, esta diligencia de investigación que es útil y pertinente, como le comento. Excelente herramienta. Nos dice don Alfredo Mata desde Cartago, dice, excelente el programa, me encanta, me agrada, me pueden hacer el favor, llegué tarde, me pueden hacer el favor de enviarlo. Sí, claro. Yo quiero recordarles que la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica queda, una vez que finalice el programa, un ratito después, tal vez unos 45 minutos, una hora después, quedará en las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para que lo puedan descargar completito, obviamente sin ningún costo. Igualmente lo pueden descargar de nuestras redes sociales, Programa Radial Horizontes en Spotify, Programa Radial Horizontes en el canal de YouTube y la página de Programa Radial Horizontes. Pueden descargarlo, o también las personas que quieran que se les envíe directamente pueden enviar la palabra programa al 83414142 y nosotros se lo estaremos enviando sin ningún costo directamente vía WhatsApp hasta su teléfono. Repito, las personas que quieran que se les envíe el programa completito, también se lo podemos hacer llegar directamente con solamente que envíen la palabra programa al 83414142 y con gusto se lo vamos a hacer llegar. La pregunta que nos ingresaba por acá dice el señor Mata, ¿qué pasa desde Cartago, qué pasa si un proceso excede los plazos ahora establecidos? Y hace una segunda pregunta, ¿estas reformas se inspiraron en modelos internacionales o es cosecha propia de Costa Rica? Escuchemos la respuesta, licenciado. Sí, por lo menos, bueno, no sé a qué plazos se estará refiriendo el colega, si son plazos en medidas y plazos en, ¿verdad? Porque existen muchos plazos, entonces tal vez ahí sí nos puede ahí indicar sobre qué tipo de plazos quiere que le aclaremos. Y con otra pregunta, efectivamente, no ha sido de la creación propia de nuestros diputados y diputadas estas reformas de ley, ¿verdad? Claramente, por ejemplo, el artículo 191 que nos habla sobre el levantamiento e identificación de cadáveres, que me parece importante también aquí hablar un poco sobre esta reforma que se dio, ¿verdad? Y comentarle de dónde viene o de dónde surge. Eso es muy importante, licenciado, porque una de las incomodidades que sufrimos es cuando hay algún fallecido en vía pública, es mientras ustedes realizan todas las gestiones que generalmente se generan embotellamientos de tránsito por el efecto Mirón y también porque muchas veces queda del todo cerrada la vía. Sería importante escuchar la posición de ustedes. Adelante. Claro, este artículo, como le comentaba, sufrió un cambio significativo en cuanto a levantamientos de cadáveres. El 14 de noviembre del año 2023 se dio una herramienta, me parece, sumamente útil e importante para nuestros procesos, en este caso judiciales, ya sea cualquier tipo de acto que se haya cometido en contra de la víctima, ya sea un delito doloso o culposo. Usted muy bien menciona estos delitos culposos, ¿verdad? Los homicidios culposos que se dan en carretera por un accidente de tránsito, que ocasionaban embotellamientos de horas, inclusive al día de hoy todavía se sigue, ¿verdad?, viendo. Y cuando hay un fallecido, por ejemplo, en circunvalación, hace unos meses, ¿verdad?, que nos consultaban el por qué el juez había durado tanto, nos decían en unas consultas que nos hicieron ahí en el despacho, pero claramente ya desde el año 2023 no es necesaria y no se requiere la participación del juez en el levantamiento de cadáver. Esto ha venido a dar pie a que ahora la policía judicial, el OIJ, es quien le corresponde en delitos culposos el levantamiento del cadáver sin la presencia del juez. Únicamente el juez deberá participar, si así lo considera, en casos en donde haya de por medio un delito doloso, es decir, en un sicariato, en un homicidio que se realice en alguna vivienda, en un sitio cerrado. Ahí el juez sí, si considera necesario, debe trasladarse al sitio y realizar el levantamiento
conforme las reglas que ya estaban establecidas antes de la reforma. Pero ahora, en este tipo de delitos culposos, como le comentaba, no es necesario que el juez esté presente. Y esto viene a raíz de que se quería minimizar el recurso, en este caso, de que los jueces se dediquen exclusivamente a resolver asuntos de temas de oficina, situaciones de urgencia, allanamientos, no suspender una audiencia de medida cautelar para ir a un levantamiento de cadáver. Y esto lo que busca es agilizar además y delegar en la policía judicial este tipo de diligencia judicial. ¿Verdad? Ya entonces no podemos echarle la culpa al juez penal, ¿verdad? Como escuchamos siempre, es que el juez no ha venido o está atrasando el juez porque debe estar en oficina o se está desplazando hasta el sitio. Ahora, en este tipo de hechos, recordemos entonces, ya no es necesario, y si no se hace levantamiento es porque la policía está realizando alguna diligencia importante, o bien, por la saturación de trabajo puede ser que se lleven sus horas, ¿verdad? Pero es un tema que ahí vamos de la mano y creo que los tiempos podrían mejorar en la práctica dentro de unos meses o unos años. ¿Se garantiza con estas reformas que no se vulneren el debido proceso? Claro, efectivamente, la diligencia de levantamiento de cadáveres se sigue realizando de la misma manera. OIJ se presenta al sitio, recolecta los elementos de prueba, ellos hacen las diligencias de investigación útiles y pertinentes, ellos hacen la cadena de custodia, si hay algún elemento de prueba, algún testigo, ellos siempre lo hacen de la misma manera. Y nosotros los jueces lo que hacemos siempre es un acta de levantamiento, usted verifica que todo esté en orden y muchas veces usted llega a hacer esto y se retira del sitio. Entonces, no viene a vulnerar ningún derecho de las personas imputadas, inclusive el fiscal, si así lo considera, siempre está presente en la diligencia y también le da esa veracidad a la diligencia, ¿verdad? Que tampoco es mucho. Usted llega al sitio, recoge el cadáver, las pruebas que estén ahí y uno se retira casi que de manera inmediata del sitio. Entonces, esto no viene a vulnerar en nada. Y con respecto a esto viene a raíz de los sistemas procesales en nuestros países vecinos, ¿verdad? Se efectuó y se analizaba en este proyecto de ley, ¿verdad? En esta reforma que se hizo, que por ejemplo en Nicaragua, la Policía Nacional, ¿verdad? Los policías de Nicaragua estaban facultados desde hace muchos años a hacer las diligencias de levantamiento sin la presencia del juez. También en países como México, ¿verdad? Era parte del fundamento de los diputados, esto se realizaba sin la presencia del juez, y varios países de Latinoamérica en donde el juez penal no asistía a estas diligencias de levantamiento de cadáver. Entonces fue una copia, ¿verdad? de nuestros sistemas vecinos para fundamentar, ¿verdad?, que ya no es necesaria la presencia del juez en los levantamientos de cadáver. El licenciado Echeverría nos dice: los felicito por el programa. Se luce el Colegio de Abogados con este tipo de iniciativas, con estos programas. Dice, sería importante que nos hable sobre los retos que enfrentamos, es decir, el litigante, que enfrentamos los abogados litigantes con estas reformas. Bueno, me parece que más que retos son herramientas jurídicas, ¿verdad?, que vienen a darle inclusive mayor celeridad a las personas que representan en el proceso penal. Por ejemplo, tal vez más significativa es el tema de las medidas cautelares, ¿verdad?, que ya no van a poder utilizar, pero esto va o tiene el fin de evitar una reincidencia, ¿verdad?, y es como parte de esa balanza que hay que poner en el proceso de temas de criminalidad. Y como les decía, ¿verdad?, está en aumento el tema de criminalidad, de homicidios al día de hoy, y se debe hacer una solución de manera estructural, ¿verdad?, que muchas veces va a afectar a las personas imputadas en el proceso, como también va a afectar a las personas víctimas, ¿verdad?, muchas veces. Y lamentablemente alguien tiene que salir perdiendo en estas reformas, y inclusive hubo en algún momento una de las reformas que se quiso hacer a la prisión preventiva que no se dio, ¿verdad?, por un tema de falta de iniciativa de la Asamblea Legislativa, en donde se pretendía utilizar un verbo que venía a justificar aún más, y iba a ser aún más gravoso el tema de medidas cautelares, que por un tema ahí de convención de derechos de los imputados, me parece que de manera muy acertada no pasó ese proyecto, porque
prácticamente venía a establecer la imposición de prisión preventiva en todos los procesos, ¿verdad? Por un tema de seguridad común, ¿verdad? Porque definir la palabra seguridad común en un proceso penal deja abierta la posibilidad de interpretaciones subjetivas por parte de personas juzgadoras y juzgadores, y me parece que fue parte de las cosas que se analizaron en su momento y que en beneficio de las personas y abogados litigantes, ¿verdad?, que les toca luchar en los procesos judiciales en contra de nuestro sistema, vino a ser beneficioso para ellos, pero sí, me parece que más que perjuicio es beneficio, ¿verdad?, en pro de la sociedad. Muy bien, aquí en el minuto final Mayela nos hace una consulta que sería como 2 programas completos, porque es bastante amplia la respuesta. Le pediría que tratemos de hacerlo en 1 minuto la respuesta. ¿Cómo afectan estas reformas los procesos abreviados y si se fortalece la conciliación y la justicia restaurativa? No, esto no viene a afectar en lo absoluto los procesos abreviados. Las reglas del proceso abreviado siguen siendo las mismas. Mientras haya voluntad de las partes, Ministerio Público, en esto no hay ningún cambio significativo. Tampoco en temas de justicia restaurativa, ¿verdad? Siguen siendo las mismas reglas desde la promulgación de la Ley de Justicia Restaurativa. Se siguen manteniendo las medidas alternas, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba. Todo esto no ha tenido ningún cambio significativo, y tampoco he escuchado que se vengan cambios en cuanto a este tipo de medidas alternas. Sí se vienen cambios significativos en los procesos ordinarios, propiamente en la etapa de investigación, etapa intermedia, pero ya será en su momento procesal oportuno, ¿verdad?, que analizaremos esos cambios que vienen desde la Comisión de Asuntos Penales de Corte Plena. Muy bien. Licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, juez de la República, realmente excelente, y hemos aprendido mucho de la presentación suya con este tema de hoy, aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, reformas del Código Procesal Penal. Vamos con nuestra reflexión final. Las reformas del Código Procesal Penal representan un esfuerzo de modernización y adaptación de nuestro sistema judicial a las demandas de la sociedad costarricense. No se trata únicamente de reducir tiempos o agilizar trámites, sino de garantizar un proceso penal más equilibrado, donde las víctimas reciban justicia pronta y cumplida, y los imputados gocen de todas las garantías del debido proceso. El reto ahora no está solo en el texto legal, sino en la voluntad y capacidad de los jueces, fiscales, defensores y abogados para hacer realidad estas transformaciones. La justicia debe de ser no solo un ideal, sino una experiencia tangible para cada ciudadano que confía en el sistema judicial. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Edgar, por la invitación, y estamos a disposición. Gracias, muy gentil. Esta ha sido la participación del licenciado Luis Felipe Hernández Vanegas, aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Él es juez de la República, que nos trajo el tema hoy, reformas del Código Procesal Penal. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y desde ya los invitamos para que de hoy en 8 días, miércoles de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, estén con nosotros nuevamente aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR.
Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607.